y ganaste. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando este lunes 7 de septiembre ya, con una mañana que está saliendo el sol, aunque el frío era, digamos, como han estado haciendo en estos días, ¿no? Un poco fuerte. Se siente ese frío, pero el sol ya está saliendo. Iniciar esta semana de septiembre con algunos temas, especialmente el uno es el de el caso Sobornos y su última etapa, aunque muchos abogados, y eso les vamos a preguntar, dicen no es una etapa, ya es el último recurso que podrían tener. Y para tratar ese tema y los otros, se va también ya calentando el tema político, tendremos al doctor Ramiro Román, quien está ya con nosotros, y al señor doctor Farid Simon, para analizar el proceso, cómo se ha dado, cómo han observado las declaraciones públicas. También cuenta, ¿no?, lo de las declaraciones públicas. Luego tendremos al economista Alberto Bernal, jefe de estrategia global, estará con nosotros, de XP Security. También luego regresaremos al tema político y estarán con nosotros los precandidatos presidenciales, el señor Isidro Romero y el señor doctor César Montúfar. Esto es lo que les planteamos conversar esta mañana. Saludamos y le damos la bienvenida al señor doctor Ramiro Román. Doctor Román, bienvenido, buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, ¿se puede hacer un análisis así desde afuera de lo que pasó estos 2 días de la audiencia de casación? Bienvenido, buenos días, Ramiro. Buenos días. Bien, respecto al caso de que me he invitado a hablar, bueno, realmente es de una realidad nacional lo que ha sucedido y realmente yo creo que todos estamos pendientes de lo que vaya a suceder el día de hoy en la Corte Nacional. Por eso justamente creo que tenemos que ser personas muy centradas en la realidad y más que nada en la justicia para que se dé una alternativa de lo que realmente tenemos en el Ecuador y cómo se ve por parte de los jueces y de nuestros fiscales la alternativa de juicios como este tipo de que se han tratado como corrupción. Eso en principio, mi estimado Francisco. Doctor Román, claro, uno dice este es un juicio en el que se está juzgando no solo a un expresidente, sino a su equipo de gobierno, a unas formas que usaron para hacer. El propio expresidente intervino y en esa intervención decía cosas como que, oigan, de lo que me acusan no hay, ¿dónde está el delito de que me hayan ayudado a financiar en definitiva una campaña? ¿No? ¿Cuál es el delito? Y claro, la gente dice, sí, pues, y otros también financian. ¿Cuál es el delito? Le preguntaría, doctor Román. Bueno, nosotros tenemos delitos imprescriptibles en el Ecuador. Ya la Constitución del 2008 es muy clara dentro de las posiciones de delitos imprescriptibles. Dentro de ellos está el cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, por obvias razones los casos de lesa humanidad que se plantearon, el peculado que también se lo ha mantenido durante mucho tiempo dentro de esos tipos penales. Pero en este caso tengo entendido de que se plantea una posición de cohecho, es decir, manejar o pedir y recibir y disponer realmente efectos o dineros
que van encaminados primero al erario nacional y de personas que sean particulares o de personas jurídicas que van a establecer una condición directa de llegar a utilizar dineros en otras cosas de las que realmente deben ser utilizados. Eso realmente me parece que ha sido una investigación prolija de Fiscalía. El día de ayer escuchaba a la doctora Diana Salazar y decía, bueno, si el mismo expresidente, ¿no? Expresidente Rafael Correa plantea y acepta cosas, bueno, ¿cómo puede los jueces decir una situación diferente siendo a pronunciarse de negar un recurso de casación en este caso? Cuando se hace una alegación en casación, así sea por parte de la persona que se encuentra enjuiciada o procesada, realmente lo único que se tiene que establecer es de que la casación va justamente a violaciones contra la ley. Es decir, siempre que haya fundamentos para establecer posiciones en derecho frente a una posición directa de violación de ley, estamos hablando de casación. Lo demás es retórica y discurso que no tiene nada que ver con el recurso de casación. Por eso, en aspecto técnico, el recurso de casación, que creado ya desde la Revolución Francesa, ya contamos más de 200 años, justamente se fue al cuidado de la ley, y posteriormente ya desde 1948 con creación de Naciones Unidas se plantea también para cuidar la norma y los estándares internacionales. Esto quiere decir de que necesariamente son aspectos netamente técnicos en derecho que tienen que ser debatidos y tienen que ser analizados por los jueces para establecer el recurso respectivo. Al saludar al señor doctor Farid Simon, le damos la bienvenida a este diálogo. Doctor Simon, gracias por acompañarnos. Farid, ¿cómo están entonces esto que el doctor Román ha dicho? Hay que recibirlo con la mayor calma posible, pero obviamente tiene al país en expectativa. Hemos visto de todo. Es verdad que si algo se debe recomendar es no seguir el tema de las redes sociales como un hecho verdadero, incluido así, ¿no? Un hecho verdadero. Porque si no han habido motivaciones, ya llegaron al precio de los jueces, otros ya están sometidos, y claro, son también una forma de agredir. ¿Un juez cómo actúa frente a eso? Y si de lo que usted observó el día viernes se cumple con lo que había venido sosteniendo la fiscal. Bienvenido, Farid, buenos días. Buenos días, Francisco, buenos días, doctor Román. Yo no vi toda la audiencia, vi ciertas partes, me preocupé de ciertos momentos de la audiencia, no de todo. Evidentemente era muy complicado, había que trabajar además. Yo creo que hay que diferenciar ciertas cosas. La primera es evidente, lo que acabas de decir, Francisco, no es sano ni inteligente juzgar por las opiniones que aparecen en las redes sociales. Estas redes han sido tomadas prácticamente en el campo político. Las redes tienen cosas muy buenas, excelentes, fantásticas, hay cosas realmente importantes de las redes y uno se informa y escucha gente, lee a gente interesante, escucha también, porque ahora también se puede escuchar a gente interesante. Pero cuando se trata de cuestiones político-partidarias, cuando se trata de cuestiones vinculadas a la política del momento, a la política actual, no hay como darle ninguna importancia a ninguna de esas cosas. La verdad es que hay que preocuparse sinceramente de separar lo que es una opinión informada, argumentada, una opinión razonada de lo que es parte de una campaña, lo que es parte de la promoción de la campaña, sea por un lado o sea por otro, porque aquí no existe
No, pero también habían, claro, del otro lado habían marchas a defender la inocencia, el proyecto que se consolida, vamos a defender la patria, han destrozado la patria. Y claro, la construcción de discursos de esa naturaleza, Farid. Claro, pero ahí hay un tema un poco complejo respecto al tema del discurso general de la política sobre los procesados. El discurso general de la política dice que la justicia, primero hay una afirmación casi ridícula, que es decir que vivimos en una dictadura. Difícilmente sería una dictadura un lugar donde existe una corte constitucional que le dice varias veces al presidente de la República que no tiene la razón, que le dice cuáles son los límites al poder, o donde hay una separación clara, porque hay muchas decisiones que no son de conveniencia del poder, y que dice que los jueces y fiscales están tomados por la política, y esta historia de que Julio César Trujillo ha destrozado la patria y cosas de ese estilo, que son parte de ese imaginario que ha ido construyendo. Ahora, sí es cierto que ha habido errores exacerbados por parte de la defensa y por parte de los cercanos a los procesados, errores en el proceso, de la notificación, o esta torpeza que cometió uno de los jueces, que una vez ya dictaba la sentencia, salir al siguiente día a una torpeza, no digo que sea nulidad o que sea un caso para anular todo el proceso. Pero que genera inquietud. Claro, pero cualquier cosa que quiera hacer en este caso, desde la defensa, que una de las estrategias de la defensa ha sido generar ruido alrededor de eso, y va a generar esta sensación de que no funciona bien las cosas. Ahora, de lo que escuché, esa es la segunda parte, de algunas cosas que escuché, básicamente en la defensa de algunos empresarios, era esta idea de que estaba mal aplicado. La fiscal dijo algo que me parece que de arranque sonaba mal, que era, y ellos mismos no dijeron nada sobre su inocencia o aceptaron un poco la responsabilidad. Era porque la defensa de algunos de los empresarios lo que decía es que se está aplicando mal las normas sobre responsabilidad individual en delitos que eran responsabilidad corporativa, porque en realidad no eran atribuibles a esa persona una acción que podría ser atribuida a la persona jurídica. Y era un tema pero más nunca negaron el delito, dice. Es que no tenían que negar. En casación no hay que negar. Pero lo que pasa es que el argumento era que la conclusión que llega es que no se está diciendo que no existe, sino que está mal atribuida la responsabilidad y está mal aplicada la regla. Y eso fue también exacerbado, para variar, por la gente cercana a parte de los procesados. Pero entonces, ahí viene una cuestión clave. La casación es un recurso extraordinario. Ahora, a partir de que ejecutoría, que causa no ejecutoría, que si es o no es un recurso, etcétera, se ha generado mucho ruido alrededor de la casación. Pero la casación es un recurso extraordinario, es decir, que no cabe sobre el contenido de la decisión y solamente se da excepcionalmente cuando existe alguna de las condiciones del 268 del escoger. Como explicó el doctor Román, este es un recurso que de alguna manera inventó en Francia, era para asegurarse que la aplicación e interpretación del derecho sea uniforme, que la valoración general de la prueba, las reglas sobre evaluación de la prueba sean uniformes. Es decir, que se corrijan errores generales por parte del Tribunal Superior cuando el Tribunal Superior no es un tribunal de alzada. ¿Cuál es la particularidad? Porque también esto hay que decir, la particularidad es que al tener fuera de corte nacional uno de los procesados, o algunos de los procesados, sí. todo se resuelve en la Corte Nacional. El juez que conoce inicialmente el proceso y califica la causa, etcétera, el que permite que se pase a juicio, el tribunal de juicio y el tribunal de casación se hacen en el mismo lugar. Pero es una excepción, porque normalmente la Corte Nacional es una corte más bien de casación, ya le digo, no de contenido, de resolver los contenidos. Entonces ahí viene el tercer tema. Sea lo que resuelvan el día de hoy, es un tema clave, sin importar lo que resuelva el tribunal de casación el día de hoy, Rafael Correa no puede ser candidato. Y no puede ser candidato por qué razones bien simples. Dos razones. Quitemos la razón... esta última que puede ser... Esta última razón, que puede ser que se tumbe y efectivamente al regresar otra vez al juez de instancia, que tiene que resolver, no es que la declara inocente, sino que tienen que volver a resolver la causa. La condición que se ha puesto en la ley, que es ridícula, que dice que tiene que ser la sentencia ejecutoriada para no poder ser candidato, hay dos otras razones. La primera, que no puede ser candidato a la vicepresidencia. Pueden decir que la regla dice para ser candidato, pero yo leía en mi columna, que no pueden leerla en versión electrónica porque parece que alguien en el periódico se equivocó y subió otra columna que no es la mía. Lo que explicaba es que eso es el equivalente, haciendo una analogía, si uno llega a un bar, en la puerta del bar hay un cuchillo, hay un letrero que dice prohibido de ingresar con armas,
y uno diga que si uno logra ingresar al bar sin armas, pero después tiene armas dentro, puede tenerlas. Cuando la prohibición no tiene que ver con la formalidad de no ingresar, sino de no tener. Y es lo mismo que sucede con el candidato a la presidencia. Lo que la regla constitucional establece es que una persona no puede ejercer más de 2 veces la presidencia de la República. Punto. Si ejerce una tercera vez, está haciendo una prohibición. La prohibición de reelección no es que es que me eligieron 1 o 2, me tienen que elegir una tercera vez. No, es ejercer el cargo. Tiene una función. Entonces, cuando uno lee esas interpretaciones formalistas, tan formalistas, tan sin sentido, porque no tiene sentido, uno se impresiona de lo que dice. Bueno, en la política, ya se ha dicho, se puede ver freír granizo, ¿no es cierto? Sí. De acuerdo a los políticos. Después viene la tercera razón, y esta tercera razón es absolutamente nimia, en el sentido de por qué se estableció, pero absolutamente real. Cuando, hay que recordar, 2012, el señor Paredes, presidente del Consejo Nacional Electoral, se anuncia la candidatura de parte de Abdalá Bucaram y se aprueba, había un reglamento que se aprobó, casi con nombre y apellido, que decía que después del proceso de democracia interna, porque ese es el reglamento, no es el reglamento del otro, sino el de esto, después del proceso de democracia interna, designación del candidato, los candidatos tienen que aceptar la candidatura ante el delegado del Consejo Nacional Electoral de forma indelegable y personalísima. Indelegable es que no puede pegar poder a otro, en el sentido de la frase, porque no estamos hablando de instituciones públicas que delega la función a otros, sino estamos hablando de una persona que no puede entregar un poder o un mandato a otro para actuar en su nombre. Primero, está cerrado esa vía. Segundo, personalísimo. Si ya solamente decir comparecencia personal tendría que ver con la comparecencia pero hay física, algunos dicen no es física. Claro, el énfasis de personalísimo implica la presencia física de la persona, porque el objetivo de esa regla es eso. Además, al decir que no puede darse mandato, no se puede firmar, pues. Al decir que no puede dar mandato o poder a otra persona, no se puede firmar. Entonces hay que firmar expresamente y estar presente. Me parece ridículo. No tengo duda de la ridiculez de la regla. No me queda ninguna, pero no tengo un ápice de inquietud respecto a decir que es una regla ridícula. Una regla ridícula aprobada con nombre y apellido por quien ahora invoca que no se debe aplicar la regla. Pero está vigente. Si nosotros empezamos a decidir cuando nos gusta o no nos gusta la aplicación de una regla, porque me conviene o no. El marchante A tiene esta cara y el marchante B tiene esta otra cara, estamos en absoluto estado de indefensión, que es una cosa que nos ha pasado muchas veces. Yo quisiera que, dependiendo de lo que nos conviene. Yo quisiera que escuchemos el reporte de Teleamazonas sobre este tema para pedirles a los dos, al doctor Román y al doctor Simón, que comentemos este reporte que un poco tiene la visión, pero además, claro, ya el doctor Simón hace la vinculación que tiene el caso con lo que podría suceder. Dice, oigan, es casi lo que nos está diciendo, es casi una utilización del caso para hacerlo más sonado por una de las partes y la respuesta y alteración de otros, ¿no? Teleamazonas dice lo siguiente. Porque eso está comprobado ayer, cualquier duda que teníamos el Fondo de Solidaridad en nuestros propios recursos, que yo puse más de $7,000 aportados mensualmente, hice ese préstamo por estar sobrellegado, he pagado hasta el último centavo. El propio sentenciado Rafael Correa ha indicado que eso no es delito, que le den pagando por la inauguración de una obra no es delito y que no se trata de cohecho. Los jueces conocen la ley. 2 días de audiencia de casación en la Corte Nacional de Justicia y la cuenta regresiva comienza para los 20 procesados en el caso Sobornos 2012-2016. El tribunal dará su veredicto el lunes 7 de septiembre a las 15 horas. Será el desenlace de un caso que tiene al expresidente Rafael Correa y a su gente de confianza en el gobierno frente a una condena histórica. Es lo que corresponde en derecho, que se ratifique la sentencia. 16 de los 20 sentenciados presentaron el recurso de casación como su última carta posible ante el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia. Piden se deje sin efecto la sentencia. No obstante, la fiscal Diana Salazar cree que hay suficientes elementos para ratificar la condena. Y hemos sostenido nuestra teoría de manera técnico-jurídica, como lo hemos venido haciendo desde mayo del 2019. No es lo que creen los abogados de los recurrentes en esta audiencia, donde no se analizaron pruebas, sino la indebida aplicación o interpretación errónea de la ley.
Yo no puedo afirmarle si sí o no existía la estructura. Si es que existía la estructura, la Fiscalía tenía que probar que existía. Al cierre de las intervenciones, algunos de los procesados ejercieron su derecho de última palabra y hablaron frente al tribunal. Rafael Correa, como el líder de la trama de corrupción, dice que lo persiguen. No habló de los cruces de facturas ni de los contratos entregados. Por inmediato, por instigación, por incluso psíquico, en una red de soborno. Su exsecretario jurídico, Alexis Mera, con prisión domiciliaria, en cambio, se siente rodeado. Y dijo: enfrento a la justicia porque estoy encerrado en mi casa. Si dicen que tengo toda la plata del mundo, ya no estuviera aquí. Estuviera en México, Argentina. Pero estoy encerrado con 7 policías en mi casa. No voy a apoyar un proyecto político jamás, así me vaya a la cárcel. Se cierra así la etapa final del caso Sobornos y ni Fiscalía ni los procesados podrán ya argumentar nada. La decisión sobre casar o no la sentencia está en manos de los jueces Javier de la Cadena, José Layedra y Milton Ávila. Y mientras se espera la resolución por parte del Tribunal de Casación, es inevitable preguntarse qué pasaría con los procesados en caso de confirmarse una sentencia condenatoria. La lista de prófugos es larga. Este era el reporte de Teleamazonas y del colega Fausto Yepes. Doctor Román, planteado así, lo que uno no puede negar y lo que ha analizado el doctor Simón es que esto tiene también la connotación política, ¿no? No sé si también esta utilización pública del caso para tener en la idea de que sí hay la posibilidad de que de alguna manera sea candidato, cuando lo que no hay es esa posibilidad, con o sin sentencia, como lo ha dicho el doctor Simón. Si todo esto está, más las declaraciones del propio expresidente y más esas insinuaciones de las declaraciones de su secretario jurídico, doctor Román, ¿qué opciones tienen los 3 jueces de alzada, como dicen, de la Corte Nacional? Bueno, yo creo que somos abogados y tenemos que hablar en forma muy técnica. Desgraciadamente hay que hacerlo así. Nosotros no vamos a entrar en efectos políticos mayormente, pero sí creo que hay que ser claro en lo que dice el recurso de casación en el capítulo 3 del Código Orgánico Integral Penal. Justamente el artículo 656 establece la procedencia para establecer el recurso de casación en la Corte Nacional de Justicia y se establece sobre ya que se ha contravenido expresamente al texto de la ley, ya por haber hecho una indebida aplicación de ella o de la ley, o por haberse interpretado erróneamente la ley. Esos son los 3 presupuestos que tiene la casación. Pero en el inciso segundo final de este artículo 656 dice: no son admisibles los recursos que contengan pedidos de revisión de los hechos del caso concreto ni de ninguna valoración de la prueba. Yo quiero dejar claro esto, porque cuando se permite la palabra, últimas palabras, o se hace intervenciones dentro de los mismos abogados estableciendo esta revisión de hechos o una valoración de prueba o establecer esa condición, realmente no son admisibles. Punto. Eso dice justamente el código, es decir, la negativa es absoluta y total. Aquí no se puede llegar a establecer ese tipo de cosas porque el recurso de casación, como les he dicho, es totalmente técnico y es un recurso especial, que claro está establecido en el artículo 184, numeral primero de la Constitución de la República, que dice: serán funciones de la Corte Nacional de Justicia, además de las determinadas en la ley, las siguientes. Primero, conocer los recursos de casación, de revisión y de los demás establecidos en la ley. Esto quiere decir que definitivamente la Constitución le da una condición especial y dentro de esto tenemos nosotros que aceptar justamente ese artículo 184. Ahora, de que hay algunas personas, y no es solamente el caso del expresidente Rafael Correa, hay algunas personas que están justamente tratando de intervenir en aspectos políticos, proponiendo sus candidaturas
presidentes, vicepresidentes en este momento para ser elegidos. Eso realmente el artículo 108 y 109 del Código de la Democracia es sumamente claro. Yo creo que en esto, aparte de la reglamentación, lo ha establecido muy bien el doctor Farid Simons, pero tenemos también la parte de la ley en el Código de Democracia que establece que justamente no se pueden dar las condiciones, y si se dan, tendrán que en un momento determinado perderlas y continuar los procesos penales. Entonces, en este sentido, yo sí creo que dentro de las alternativas de posiciones, por ejemplo, hablando de victimología, como lo hace el exsecretario jurídico de la Presidencia, victimología de primera, de segunda, de tercera ocasión. Estoy en la casa, estoy rodeado con 7 policías, yo ya no voy a estar interviniendo en ese tipo de cosas, o no me persigan, como lo dice el expresidente Rafael Correa. Bueno, realmente llegan a posiciones de hacer un matiz que se trata de hacer político. Yo creo que la Corte Nacional, especialmente los jueces que están tratando el caso, justamente no van a tener la posibilidad de estar escuchando posiciones que son dilatorias o que van a otro nivel. Yo creo que la aplicación justamente de la norma se establece en condiciones claras, se establece en una condición de que la misma Corte Nacional ha venido resolviendo la negativa de los recursos de casación cuando se hace análisis de pruebas y que no van relativamente a establecer lo que dice la casación. Yo creo, mi punto de vista de lo que he observado por obvias razones, es de que la Fiscalía ha tenido un avance muy importante dentro de este caso. Por eso yo me refería a este aspecto de la Fiscalía y me refería a algunas palabras justamente de la fiscal en general, la doctora Diana Salazar, cuando plantea y dice, bueno, aquí está diciendo el expresidente Rafael Correa que no hay delito, etcétera, pero realmente la Fiscalía ha hecho lo que ha tenido que hacer y los jueces, abogados o jueces muy técnicos van a tomar en cuenta las presiones de Fiscalía y claro, no lo dice así, pero yo lo entiendo en el sentido de decir, van a rechazar el recurso de casación y van a confirmar una sentencia que se les ha brindado o se les ha entregado por el juez inferior. Entonces, desde mi punto de vista, el aspecto técnico en la casación realmente tiene mucho que ver para la resolución que tengan que dar los jueces hoy a las 15 horas. Yo creo definitivamente de que si se hace el análisis concreto y preciso y todo lo que ha sucedido justamente en la audiencia, van a establecer de que incluso este último inciso del 656 del COIS o del Código Integral Penal no se puede admitir y no se tiene por qué estar en esas cosas. La casación es otra condición, por qué hubo errónea aplicación y se extendió a la errónea aplicación, en qué caso se lo hizo, porque todo es concreto. Aquí no podemos estar haciendo política. Yo creo que en el Ecuador tenemos que mantener seriedad, objetividad en los casos y plantear las cosas técnicamente. Yo creo que eso harán los señores jueces de la Corte Nacional. Y entonces, más en consideración de que ya se viene dando en muchos casos. En definitiva han actuado ya 6 jueces sobre esto, ¿no? Claro, ahí, doctor Simons, sería una de estas opciones que tienen, digamos, o sea, si se limitan a la ley, casi no hay muchas salidas y las propias, digamos, los propios argumentos de los abogados de los 20 procesados van un poco como diciendo, oiga, el mío no es el delito por el que se le ha sentenciado, es otro. Algunos llegan a decir, a mí me han metido aquí por haber estado ahí, estaba pasando al frente un poco así, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo se puede reaccionar? O sea, ¿cómo logramos, doctor Simón? Si un alumno le pregunta a usted en clase, dice, oiga,
si la Corte resuelve algo que no le gusta a la ciudadanía, por todo lo que la fiscal, para la mayoría, ha demostrado. ¿Cómo se reacciona a eso, doctor Simón? ¿Cómo puede esa sensación de indefección de los ciudadanos, pero también de que la impunidad es la que manda, ¿no? Lo que pasa es que yo haría algunos matices, Francisco, ahí, porque sería dejarnos llevar nuevamente por lo que dijimos al inicio, que era esta idea de que las redes sociales tienen una forma de juzgar y procesar las cosas que están muy vinculadas a los proyectos políticos o a los intereses políticos. Si uno deja llevarse, si niegan la casación o conceden la casación, al final del día no están diciendo que sean inocentes. Eso es una primera cosa. O sea, yo creo que ahí hay que estar claros. Hay que estar claros en que inocentes no les declaran. No les declara inocentes, ni culpables tampoco, en el sentido de que no se les juzgó por el delito que estaba. No está revisando lo sustantivo del caso. Entonces, creo que lo primero que hay que hacer es eso, ¿no es cierto? Hay que estar claros en el alcance del recurso. Es un recurso extraordinario que tiene por un objetivo bastante claro. Ramiro ya lo acaba de decir hace un momento, acaba de explicar estas particularidades. También el COGEP tiene unas reglas sobre eso que se aplican adicionalmente a la regla que acabo de mencionar. En estas reglas dicen las razones por las cuales se puede conceder la casación, y entre esas razones es obvio que no se puede conceder porque está diciendo que alguien es inocente. Simplemente, si no se concede, y ahí hay otra confusión que creo que muchas personas han tenido. Cuando se acepta a trámite... Claro, eso ya causó un revuelo. Claro, parecía que ya le iban a dar la inocencia. Aceptar a trámite no es otra cosa que decir que se presentó el recurso dentro de las fechas que correspondían. Después, la segunda parte es la revisión del recurso y saber si el recurso puede ser concedido o no puede ser concedido. Y si se concede el recurso, no están diciendo de que es inocente o culpable la persona. Lo que está diciendo es que si se acepta el recurso, de que hay un error en la aplicación de las normas jurídicas, un error en la aplicación de las reglas sobre evaluación de la prueba, no sobre la evaluación de la prueba en sí mismo, o cualquier otra razón de casación. Y eso implica que si se acepta el recurso, eso tiene que regresar a los jueces que cometieron el error. O sea, hay que remediar el error, digamos. Pero si no se acepta el recurso, lo que se hace es ratificar la sentencia que ya se dictó de responsabilidad previa. Resolvieron bien. Y no hay nada más que hacer. Entonces, pero en el caso de que se acepte el recurso, no le están diciendo inocentes. Y lo que sí es cierto es que hay argumentos, y bueno, yo no oí toda la audiencia, no oí todos los argumentos, oí algunos de esos, y sí hay matices de los argumentos. O sea, sí hay unas diferencias de matices en algunos argumentos. En algunos sí se dirigieron hacia temas de argumentaciones correctas respecto a la evaluación de la prueba, al sentido de las normas, o al tema del tipo penal y la aplicación de esa regla desde lo corporativo a lo personal. O sea, sí hay algunos de ellos que han hecho argumentación. En estos casos es difícil entrar a juzgar, decir sí, son culpables o son inocentes. Las pruebas que yo he leído que se han hecho públicas previas a esto, es decir, la información sobre el cruce de facturas, los testimonios, la información disponible sobre cómo se pagaron ciertas cuentas, las declaraciones no solamente de la señora Martínez, sino las declaraciones de la gente de Odebrecht y de otras empresas, la aceptación de responsabilidad de algunos de los involucrados, la evidencia del pago de las facturas, la evidencia del pago de las facturas. Todo eso daba cuenta de que efectivamente había 4 cosas que uno veía que era claro. Había contratistas estatales, ¿no es cierto?, que habían recibido contratos o que estaban recibiendo pagos, a cambio, o después de haber recibido los contratos, devolvían aparentemente el favor pagando de manera directa o entregando dinero para la campaña política, para una campaña. La segunda cosa que me parece que era claro que había, esos son recursos, obviamente recursos asociados a algo estatal, y que califica perfectamente para el cohecho, ¿no es cierto? Porque la regla del cohecho es bastante clara.
las o los servidores públicos y las personas que estén en virtud de una potestad estatal en regla del Estado enumerados en la Constitución de la República, que reciban o acepte por sí o por interpuesta persona beneficio económico indebido de otra Por clase, sí o para sí o interpuesta. un tercero, Claro. por sí o interpuesta persona, para sí o un tercero, ya para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones, serían considerados con prima de libertad de 1 a 3. Si el servidor público ejecuta el acto o no realiza el acto debido, será sancionado. Si la conducta es descrita para cometer otro delito, bla, bla, bla. Y la persona que bajo cualquier modalidad ofrezca, dé o prometa a una o a un servidor público un donativo, dádiva o promesa, etc. O sea, sí, efectivamente hay contratistas del Estado que entregaron recursos para ciertas cosas, bla, 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 el delito es cohecho. Lo que habría que demostrar tiene la parte de la defensa de Rafael Correa, que es el tema del autor mediato. Es decir, si él tuvo responsabilidad alguna facilitó la comisión del delito, en su rol facilitó la comisión del delito, y la información dice que él estaba la información dice que a él le informaban de todo, que él decía a quién hay que asignar los recursos, que incluso le llegaron a prestar $6,000 del fondo, y él dice, pero era un fondito de ahorro de todos. Oiga, un presidente haciendo un fondo de ahorro para prestarse cuando les falta en la presidencia de la República, algo pasa, algo raro está pasando. El que ordenaba los sábados y los martes que le preparen tarimas con parlantes, con grupos folclóricos, con chistosos, para no decir payasos, con chistosos que se presentaban. Y claro, uno dice, y tenían una necesidad de un fondito, a él que no le gustaban los fondos del FEIREB, y eso se comió en el primer año. Sí, o sea, ahí viene un tema que me parece que es nuevamente claro. Eso es mi evaluación de lo que leí y de lo que de lo que se puede observar al final, digamos. Y la sentencia larguísima que hace referencia a las pruebas, o sea, donde hay esta referencia a las facturas, los testimonios, etcétera, 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 etcétera. Y uno dice, aquí hay un delito. En mi opinión, ahí hay un delito. Ahora, ¿quiénes nomás eran los culpables? Pero hay un problema que sí es un tema de falta de cuidado de ciertas formas de llevar la justicia, que se ha exacerbado al máximo, y hay cosas que uno no debería haber aceptado de lo que pasó. Pero en todo caso, en sentido de cómo se manejan ciertas cosas. Por las formas no podría eliminarse el delito. Ahora bien, recuerde que el derecho es súper formal. Sí, claro. Obviamente las formalidades cuentan, porque si no cualquiera presenta cuando quiere. Que pueden anular. La expresión de las garantías. Claro. O sea, hay formalidades que son expresión de garantías. Después hay otras formalidades ridículas, como decir que, qué sé yo, esta cosa de personalísimo, o sea, que pusieron personalísimo. Es ridículo, pero está ahí. Formalidad de sentido extremo. O la lectura de las reglas sobre la vicepresidencia, que es una lectura tremendamente formal, inconsistente con el objetivo de la regla de la reelección. Sí, perdón. Solamente una cosa, el único objetivo, la única función real que tiene el vicepresidente de la República es reemplazar. O la vicepresidenta es reemplazar al presidente. Para ejercer la presidencia. Ejercer la presidencia, no tiene otra función. No hay más. Y decir eso, no hay mucho sentido, pues no puede ser reelecto, pero bueno. Yo les quiero pedir a los dos para cerrar este análisis, además de agradecerles, pero que los dos nos ayuden a reflexionar. Entonces, si ya está, como ustedes lo han descrito, tanto, tanto en la estructura jurídica, cuanto en esta visión desde afuera, incluyendo un poquito de visión también de estrategia de comunicación y política, ¿vale la pena de que esto se transmita públicamente? Hay una prohibición, podría generar, porque alguna vez decían, no hagan eso porque puede generar la nulidad del proceso, y después otros dicen, no, sí se puede transmitir. El país necesita saber qué pasa. Las inquietudes han sido exacerbadas de uno y de otro lado, y la verdad es que lo que no queremos es que quede la impunidad, nada de esto, y ojalá el siguiente paso sea poder recuperar algo de lo que esto ha tenido como consecuencia, la pérdida de recursos para el Ecuador. Doctor Román. Bueno,
Bueno, Francisco, realmente yo tengo que comparecer en una audiencia a las 8:30 de la mañana. Voy a ser sumamente rápido en este momento porque tengo que seguirme trasladando acá en la ciudad de Esmeralda. Yo lo que sí quiero realmente dejar claro es de que la posición de casación dentro de las alternativas que se ha planteado por las defensas o en última palabra por cada una de las personas que están enjuiciadas, realmente llevan a establecer de que la casación tiene que ser negada. En las condiciones que se dio y cómo se dio, yo creo que se tiene que ser negada, estableciendo lo que he manifestado del COIP, que es muy clara la posición cuando dice no se puede admitir, punto. Por otra parte, también hay que tomar en consideración de que la situación misma del caso, y además en esto de la publicidad, hay muchos que dicen no se haga público o va a haber nulidades. Yo quiero dejar claro, muy claro esto, porque el principio de publicidad existe en el caso y existe en los momentos que se habla justamente de este tipo de cosas. Que no se pueden hacer grabaciones, que no se puede hacer intervenciones periodísticas en determinados momentos. Eso ha sido muy claro y los jueces disponen dentro de las audiencias lo que no se puede hacer y cuidan justamente ese particular. Pero por obvias razones también la publicidad es esa. La sociedad ha mantenido el principio de publicidad en los casos cuando ha tenido que realizarse justamente con el conocimiento de todos. El principio de publicidad es muy importante para la tramitación en casos como este, de cohecho, de delitos imprescriptibles, que me parece que esa es la posición que tenemos en el manejo del caso que estamos tratando. Entonces, el principio de publicidad es muy importante para que se haga la tramitación con los jueces, entre las partes, pero es concluyente también para la misma sociedad el hecho de conocimiento de cómo se ha dado y de cómo se dan las cosas en los procesos. Entonces, mi punto de vista realmente es muy definido. Yo considero que los jueces que van a resolver el caso, técnicamente hablando, lo van a negar. Van a decir no hay casación. Y si aquí se ha pretendido establecer condiciones de personas jurídicas o de personas naturales, tenemos que hablar claramente. Miren, en dogmática, incluso especialmente en Europa, se plantea una posición de partidos políticos directamente. Dentro de eso se ha tratado de decir una cantidad de situaciones acá. Yo recuerdo alguna vez cuando se conversaba justamente con el abogado del presidente Rafael Correa, creo que fue en la misma Radio EXA, en Cadena Democracia, justamente yo le había planteado, mira, las facturaciones son la base fundamental que van a dar una investigación profunda en el caso. O sea, yo creo que en los momentos que uno interviene en determinadas acciones y datos que uno puede entregar, en criterios uno plantea situaciones que son técnico-jurídicas. Yo creo que eso es lo importante en el campo de las leyes, mantener justamente una seriedad en eso y justamente dar resoluciones que tienen que ser con el principio de publicidad respectivo, entregadas a toda la sociedad, porque eso es lo que tenemos que hacer en el Ecuador. Doctor Román, muchísimas gracias y suerte en la audiencia en Esmeraldas. A la Corte y tengo que ya estar. Sí, muchas gracias, doctor Román. Yo le agradezco infinitamente esta oportunidad que me ha dado. Para mí es un gusto haber intervenido también junto a Farid Simons, un gran abogado, una gran autoridad universitaria y realmente, como siempre, un saludo a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos han escuchado en esta ocasión. Muchísimas gracias al doctor Román. Doctor Simón, bueno, ese es una especie, digamos, de visión, en algunos diría hasta el pálpito de muchos. ¿Cómo cerrar?
usted que sí se suele arriesgar, escribe también, con esto de, además de lo jurídico, con lo político, ¿no? Es un tema que a veces en el análisis y sobre todo de un catedrático no se puede tampoco eliminar, ¿no? Primero quiero agradecerle a Ramiro la generosidad, la gentileza de sus palabras. Varias cosas. La primera, quiero ratificar el tema de lo de la publicidad, porque creo que hay una confusión que uno no llega de entender cómo no leen los textos. Y hemos visto asambleístas que hacen afirmaciones sobre proyectos de ley que no tienen sentido, pero también vemos a miles de otras personas haciendo afirmaciones que no tienen sentido sobre lo que dice la ley. En el Ecuador, el principio de la administración de justicia es la publicidad de las actuaciones judiciales. O sea, que sea por público. excepción, claro, la justicia, o sea, esta función es pública. La gente tiene que poder ver lo que hacen los jueces, cómo actúan los jueces, cómo deciden los jueces. Es parte del control democrático, del control republicano al sistema de justicia. La idea es que no haya secretos. Pero la regla dice que por excepción y en ciertas materias hay que protegerles a las personas, su intimidad, su vida privada. Y entonces hay delitos donde hay el principio es el contrario, donde hay una reserva de esto, y en ciertas condiciones y en ciertos casos los jueces pueden decidir restringir la publicidad, pero es una excepción. Ahora bien, la publicidad, lo público, es decir, la posibilidad de acceder a los procesos judiciales, tiene una restricción aprobada durante el gobierno de los 10 años, un poco extraña, que es la prohibición de grabación por parte de los medios públicos y de otros, que no son grabaciones no oficiales, de las audiencias y de los procesos. En otros países, lo que hacen los jueces es establecer ciertas reglas de acceso a los medios para que puedan filmar, mirar, claro, para que puedan ver todo lo que pasa. Pero aquí en el Ecuador es clarísimo. El artículo 13 del Código Orgánico de la Función Judicial dice: las actuaciones o diligencias judiciales serán públicas, salvo los casos en que la ley prescriba que sean reservados. De acuerdo a las circunstancias de cada caso, los miembros de los tribunales colegiados podrán decidir que las deliberaciones para la adopción de resoluciones se lleven a cabo privadamente. Solo podrán realizarse grabaciones oficiales de diligencias y audiencias que permitan la constancia procesal de las mismas. En ningún caso las audiencias podrán ser grabadas por medios de comunicación social. En otras palabras, se puede filmar, pero tiene que ser una filmación oficial. Son públicas, pero no se puede de alguna manera transmitir por medios de comunicación, pero se puede escuchar si es la decisión de abrir la señal. Entonces, esta idea de que no podía, que se iba a anular, no sé cuánto. Lo que sí es cierto es que cuando uno está en la audiencia, o si uno tiene el teléfono, está ahí con algún aparato que pueda grabar, inmediatamente uno le llama la atención diciendo: ¿sabe usted que no puede grabar? Usted no puede grabar, pero se puede grabar por el sistema oficial. La propia corte, parte. Sí. La segunda parte es que yo me arriesgo muchas veces porque podría limitarme a hacer análisis jurídicos puros y duros, ¿no es cierto? Blanco y negro. Sí, no, pero ahí no permitiría ni que le maltraten. Ahí me arriesgo a hacer, claro, ahí me arriesgo a hacer la segunda parte de esto, que es hacer una lectura política de algunas cosas, que eso ya he dicho varias veces. Pero en la cátedra eso es indispensable, Farid. Pero ¿sabe qué? En la cátedra eso no se puede hacer, más bien. Pero es indispensable uno, llevar el debate. Pues. No puedes llevar una posición personal, pero sí al debate de los jóvenes, para que se interesen, para que sepan. Pero la aclaración es la siguiente. La primera cosa es que uno no lleva cualquier cosa, un tema a la universidad, a las clases, porque las clases tienen una estructura. O sea, uno da clases y tiene una estructura. Pero le puedo servir como ejemplo en un momento, ¿ya? Pero uno no dice. Yo he sido cuidadoso toda mi vida como profesor. Yo doy las piezas, informo lo que dice la ley, les doy la teoría, les doy los argumentos y les pido a que los estudiantes analicen la información y que ellos saquen las conclusiones. Cuando uno llega a clase y dice que esto es así, no es verdad. Mi opinión es la opinión del profesor, claro. Claro, que hay distintos niveles. Una cuestión son objetivas, ¿no es cierto?, descriptivas, que son unas referencias empíricas de verdadero o falso. El artículo 13 del Código Orgánico de la Función Judicial dice principio de publicidad y esto dice el artículo 13. Eso es una cuestión objetiva. Si yo no digo lo que corresponde con la regla, estoy mintiendo. Claro, no. Es verdad o falsedad. Pero eso no es la posición de si quiero o no. Claro, después, está ahí. Después viene la segunda parte, ¿no es cierto? Es cómo esa regla se aplica o no se aplica en ciertas circunstancias. Eso es un tema de argumentación y de razonamiento.
Y después una tercera dimensión, que es mi juicio de valor sobre la regla o sobre la aplicación de la regla en un determinado caso. Los juicios de valor, que yo puedo decir no estoy de acuerdo, doy la información a los estudiantes. Y en temas políticos, generalmente yo no digo lo que pienso en la clase. Porque hay una cosa bien importante, los estudiantes son gente joven. Y le ven a los profesores con una posición de autoridad en el aula. Cuando el profesor dice algo, muchos estudiantes son gente joven, puede creer que eso es así. No, no, la política no se hace en las clases. No. Las clases No, pero hay que llevarla. Ahora, hay que llevarla al debate. Claro, no. Pero aquí, sí, hay que aprovechar para que además los alumnos que entonces no gozan de este criterio en la clase puedan ver que se puede argumentar desde varios puntos de vista y analizar lo que cada uno de esos puntos de vista tiene. En comunicación, por ejemplo, uno dice, y cuando da clases le dice al alumno, mire, este argumento es así, este es así, y cómo uno puede llevar la noticia, y le tiene que argumentar. Y les da esto también instrumentos para que analicen los argumentos. O sea, es decir, cuando un argumento es consistente o no es consistente, cuando un argumento es racional o no es racional, cuando es coherente o coherente, cuando es falaz o no es falaz. Ejemplo, las redes sociales, ya le digo, lo que decíamos hace un momento. Cada vez que uno dice una cosa poco simpática para un grupo político y donde que actúan como grupo, además, bajo mandato de atacar, dicen, este hay que darle. Entonces el primero dice, usted no sé qué, no sabe, no sé qué cosa, y empiezan 500 a decirle. Pues eso me tiene sin cuidado, la verdad. No, y no lo escribiría. No, pero está bien además, Farid, porque eso demuestra además que, no sé si entiendan, pero que le han leído o alguien les ha contado que escribió, sí. Entonces esperamos lo de hoy a las 3 de la tarde con paciencia. Y por eso lo que quería decir es que a partir de eso, es una cosa distinta a mi clase y este momento, este espacio. Hoy a las 3 de la tarde va a haber uno de los momentos jurídicos de mayor cobertura de prensa que hemos vivido, porque quieras o no, al estar en este momento de pandemia y todavía en el proceso de estar todavía un poco aislados, hay no tantas cosas de noticias, entonces hoy día va a estar concentrado el país en eso porque hay unas consecuencias políticas increíbles. Yo creo que en algunos casos no debe concederse la casación por la información que escuché. Como no escuché todo, no puedo afirmar que en todos los casos tiene que rechazarse la casación. En el caso particular de aplicación sobre el cohecho y si existe o no la evaluación de la prueba de vida, me parece que no hay razones para rechazar, para conceder la casación. Esa es mi opinión. Ahora, los jueces van a leer y van a ver otras cosas distintas a las mías. Y yo espero, porque no quiero actuar desde esa lógica en este momento de la historia del país. Es decir, que todos los jueces son dependientes políticos y todos los jueces actúan en función de los intereses. Porque hay una cosa importante, fíjese lo que pasó recién con la decisión de la Corte Constitucional, que dice que para con que los dos decretos, ¿no? No lo de los decretos, fíjese que es más aplicable a lo que estamos hablando. Cuando la Corte Constitucional dice que para aplicar el error inexcusable, es decir, encontrar un error en una decisión judicial, tiene que haber otra decisión judicial que diga que hay este error, y que no sea un órgano administrativo como el Consejo de la Judicatura que dice que hay error en una decisión judicial, en que conté la decisión. El propio expresidente Correa escribió un tuit diciendo, ahora sí pueden actuar con independencia porque no están amenazados por el error judicial. ¿Se da cuenta de lo que estaba diciendo él? Claro, pero es que el instrumento central de su Consejo de la Judicatura para perseguir a los jueces y condicionar la decisión de los jueces fue el error inexcusable. Y dice abiertamente, ahora que ya pueden ser independientes y no están amenazados, pueden decidir independientemente. Lo que hay que demostrar es la incoherencia de las cosas. Entonces esperemos que los jueces actúen como tienen que ser. Claro, lo que pasa es que el expresidente piensa que él puede decir cualquier cosa en el momento que crea necesario y nadie más le va a recordar las cosas que ha dicho. Y no, pues aquí hay una memoria histórica también. Claro, y no solamente que hay una memoria histórica, pero lo más increíble es cómo los seguidores cuando dice A, justifican A. Cuando dice B, justifican B. Cuando B contradice A, explican por qué B que contradice A tenía razón cuando la referencia al otro. Cambiémosle, como diría el expresidente, cambiémosle de B a, más bien pongámosle C. Y después dice C y después justifican C, diciendo que tenía razón C, B y A. O sea, es la única persona en el mundo
que si dice día y noche al mismo momento, habrá gente que diga que dijo día y que era correcto y que dijo noche y era correcto al mismo instante. Así que en eso ya estamos. Doctor Simón, muchísimas gracias. Estaremos en contacto para ver qué sucede. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Ha estado el señor doctor Farid Simón, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco. De inmediato, desde Miami está ya con nosotros el economista Alberto Bernal, jefe de estrategia global de Securities. Bienvenido, economista, buenos días. Esta pandemia nos ha traído complicaciones a más de las propias en América Latina sobre todo y en el mundo.